Buena cabros, bienvenidos a un nuevo episodio, finalmente, de Firefly Podcast. Y para hacerla corta quería hablar sobre esto porque es bastante importante no solo para la actualidad en WWE, sino que también para el futuro de la misma marca Raw. Y tal vez para el camino a WrestleMania, no lo sé, todo depende de, lamentablemente, lo que diga un doctor. ¿A qué me refiero? Me refiero al cambio a heel del New Day. Yo creo que es una decisión pésima. Para empezar, es una decisión horrible, a mí no me gusta. No me gusta que se haya tomado, pero puedo entenderlo porque New Day vende. De hecho, hace tiempo he dicho que me sorprendía el hecho de que había intenciones de separar al New Day, porque el New Day vende más que la concha de su madre, vende mucho. Es fácil uno de los equipos que más ha vendido en la historia de WWE. Y estoy hablando tanto de los productos más comunes de WWE como sean los cinturones, que hay cinturones temáticos del New Day, camisetas, figuras. Cualquiera de esas vendía mucho el New Day, pero también era súper marketeable. Se vio ayer en Raw, ayer para el momento que estoy grabando este podcast, se vio que había muchos productos. Por ejemplo, la caja de cereal se vendió, el cuernito del New Day se vendió, el de unicornio. Había muchas cosas que se vendían. Por eso es extraño ver que se estaba separando el New Day. Hubo una solución, había que cambiar el New Day, pero no necesariamente teníamos que dejar de vender nuestro producto, uno de nuestros productos más potentes. Lamentablemente. Y lo que terminó sucediendo fue un turn heel tanto de Xavier Woods como de Kofi Kingston. Cosa que, como digo, me sorprende porque la historia apuntaba a la separación del New Day y que el turn heel iba a ser exclusivamente Xavier Woods. Lo que hicieron fue traer a Big E de nuevo a televisión para sacarlo. Lo trajeron para sacarlo de nuevo. No creo que tenga más apariciones semana a semana. El plan era ese, porque iba a ser el manager del New Day, pero terminó por no suceder. Porque, como se fue, ni Kofi ni Xavier estaban felices. Ahora, ¿por qué digo que esto es importante para el camino a WrestleMania? Porque si es que termina siendo mentira que Big E no tiene el alta médica, cosa que yo creo que es muy poco probable, yo creo que lo que dijo Xavier Woods es verdad y lo que ha dicho múltiples veces Big E en Twitter y en entrevistas es verdad, está retirado y nunca va a volver a luchar. Pero en el caso de que pueda volver a luchar y que pueda luchar para WrestleMania, yo creo que lo más obvio sería un Xavier Woods contra Kofi Kingston contra Big E. Todo el New Day separado en una triple amenaza. ¿Sería lo mejor? Sí. ¿Es posible? Para nada. Big E no va a volver, lamentablemente. Pero no sé, insisto, no fue la mejor decisión. El New Day se tenía que separar. Son 10 años con la misma facción. Pero tampoco me enoja tanto considerando de que ahora sí vamos a tener decisiones creativas distintas por parte del New Day. Así que hay que ver qué onda, hay que ver qué es lo que sucede, hay que ver cómo es que se va a terminar manejando esto. Y dentro de más cosas que sucedieron en este mismo show de Raw, que la gran mayoría de lo que hablo es respecto a eso, por no decir todo, es que Drew McIntyre regresó finalmente después de estar ausente desde finales de octubre en ese combate Hell in a Cell contra CM Punk en Bad Blood. Finalmente tenemos de vuelta a Drew McIntyre y sinceramente, yo estoy feliz. Para empezar, yo estoy feliz con que vuelva Drew McIntyre, es uno de mis favoritos en WWE. Pero no sé cuál rumbo va a tomar. Atacó a Jey Uso, o lo más probable es que sí haya sido él el que atacó a Jey Uso, y atacó posterior a su combate contra Seth Rollins a Sami Zayn. Pero, ¿cuál va a ser el camino que se va a tomar? ¿Una rivalidad contra The Bloodline? No lo creo. No creo que terminemos teniendo un Roman Reigns contra Drew McIntyre. Cosa que igual tendría sentido considerando que hizo equipo con CM Punk, pero fue más un favor que otra cosa. No lo veo. No veo a Drew McIntyre yendo contra Roman Reigns. Tal vez yendo contra Jey Uso y separen un poco a Jey Uso de The Bloodline de nuevo, cosa que deberían hacer. Pero no sé, apenas tuvimos un ataque hacia Jey Uso y hacia Sami Zayn. Puede que esto sea simplemente un camino para Drew McIntyre ir atacando a más y más luchadores para ir demostrando su poderío en la marca. Y especialmente a luchadores que hicieron equipo con Roman Reigns, cosa que claramente a Drew no le agrada para nada.
Y especialmente porque en ese equipo con Roman Reigns también estaba CM Punk. Hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer con Drew McIntyre, especialmente ahora que estamos a vías del camino a WrestleMania. Y la próxima semana ya va a ser Saturday Night's Main Event. Hay que estar atentos, yo voy a estar bastante atento con lo que va a hacer Drew McIntyre ahora en WWE. Un tema que quería hablar que me sorprende que no haya tocado antes, se me fue, sinceramente se me fue y no tenía muchas cosas que decir. Es sobre los campeonatos femeninos Midcard. Cosa que ya están confirmados, los dos ya tienen un torneo pactado. Y las posibles ganadoras, o que la gente ve, son Dakota Kai y Chelsea Green para sus respectivas marcas. Pero ustedes sabrán que yo he hecho 2 videos, si no me equivoco, hablando sobre la posibilidad de que estos campeonatos existan. Ahora existen. ¿Es positivo? Porque yo he dicho muchas veces que sí, es 100% positivo el hecho de que existan estos campeonatos. Y debían existir porque te dan la posibilidad de contar más historias. Porque sabemos que el equipo creativo de WWE es incapaz de contarte una historia femenina sin un campeonato de por medio. O al menos les cuesta. Y sí que les cuesta, porque las veces que lo han hecho han sido historias de mierda. O han ignorado el campeonato simplemente para Dominic Mysterio. hasta que me muera voy a tirarle beef a esa historia de mierda, perdón. Pero la división femenina está en la mierda. ¿Es una buena decisión el hecho de traer estos campeonatos femeninos Midcard para poder contar estas historias? Yo creo que sí, pero todo depende de quiénes vayan a ser las campeonas inaugurales. Chelsea Green yo creo que es la opción correcta para el campeonato de los Estados Unidos. Pero el Intercontinental me sorprende que uno de los nombres que más suena y uno de los nombres que la gente más pide es Natalya. O sea, Natalya, weón. Mira, por un lado, Natalya es fácilmente una de las luchadoras más talentosas que tuvimos en la historia de WWE, pero el talento es solo en el ring, porque carisma cero, no me llama para nada la atención Natalya que se quede como entrenadora, porque siendo campeona intercontinental, no me agrada la idea. Si fuera por mí gana Dakota Kai, pero no sé. Hay muchas posibilidades, también para el campeonato de los Estados Unidos que puede ganar Michin, no sé, pero Natalya no, tal vez Dakota Kai, tal vez otra. No sé, hay muchas posibilidades, como digo. Hay que ver cómo se termina construyendo para ver al final cómo va a ser el resultado de este torneo y cuáles son las historias que se van a terminar construyendo. Y en un tema que a mí me interesa mucho, claramente vieron la intro de este podcast, Wyatt Six finalmente, después de su combate contra American Made, va a tener otra lucha, que también es una lucha multitudinaria. Espero sea su siguiente rivalidad, que probablemente este sea el final. Su siguiente rivalidad no sea contra una facción, pero ahí hay que ver, contra el Final Testament. Yo creo que este va a ser el final de la rivalidad. No creo que tenga mucho más que contar, porque esta pudo ser tanto la historia más corta de Wyatt Six o del universo Wyatt en general, como puede ser la más larga. Porque estamos teniendo amenazas constantes por parte de Karrion Kross. Llegó a sacar mensajes reales con Bray Wyatt, cosa que me sorprendió bastante y puede terminar llevando una desdicha por estar sacando de contexto palabras de Bray Wyatt, que en paz descanse, y terminar generando más odio por parte de Uncle Howdy y Wyatt Six. Por eso podría ser una historia bastante extensa si es que se cuenta de manera correcta, que se ha contado de una muy buena manera de momento. Pero también pudo haber sido la historia más corta en la historia del universo Wyatt, porque esto técnicamente ya se acabó. Habían secuestrado a The Miz y The Miz les prometió que ya había cambiado. Wyatt Six habría dejado tranquilo a The Miz si no es que lo hubiera atacado de nuevo. Sintieron la traición y ahora reafirman su posición. Son los bullies de los bullies. Eso es Wyatt Six. Hay que ver cómo se construye esta historia. Yo creo que va a ser el final. Y también he visto a mucha gente diciendo que ¿por qué los dejaron fuera de Saturday Night's Main Event? Porque pese a no ser un PLE, un Premium Live Event, es un PLE. No se vende como tal, pero lo es. Y el debut en Premium Live Event, en Pay-Per-View de Wyatt Six, escuchen mis palabras, esto lo he dicho varias veces en Twitter, en Instagram, en muchas redes, pero no lo he mencionado mucho en el podcast. El debut PLE de Wyatt Six, o tal vez solo de Uncle Howdy, o de alguno de los luchadores de Wyatt Six, va a ser en Royal Rumble. ¿Por qué lo digo? Porque en Royal Rumble 2023
fue el último combate de Bray Wyatt. Cosa que podríamos decir, ya, sí, fue el último combate de Bray Wyatt, pero no necesariamente por eso tiene que ser. También fue el último combate de Alexa Bliss. Fue el punto en el que esta historia se pausó. Y empezar a retomarla con más fuerza a partir de este mismo punto, que es Royal Rumble y el camino a WrestleMania, yo creo que es la decisión correcta. Yo no me impaciento por verlos en Premium Live Event porque sé que cuando los vea se va a contar una muy buena historia. Hay que ver qué es lo que se hace, hay que ver cómo es que van a manejar a Wyatt Six, porque personalmente yo les tengo bastante fe y cada vez que aparecen yo lo disfruto como un puto mono. Yo estoy feliz con el manejo de Wyatt Six. Mucha gente no lo está, pero hay más segmentos en Raw. Vean eso. Simplemente no les voy a decir otra cosa, porque el querer cambiar lo que es Wyatt Six es como, no sé, querer hacer el Thornhill de John Cena, por dar un ejemplo. Pueden creer que va a ser bueno, pero tal vez no es algo que ustedes quieran, especialmente ahora. Dejen cocinar a Wyatt Six, dejen cocinarlo esta historia, porque yo creo que va a tener su peak en WrestleMania. Y hablando de WrestleMania, un nombre que no se menciona hace mucho, hablando de su regreso, porque sí se ha mencionado a veces en segmentos de WWE, en entrevistas. Incluso Paul Heyman hace poco dijo que habló con Brock Lesnar. En realidad lo que dijo, negó completamente diciendo que que si hubiera hablado con Brock Lesnar no lo diría, y no lo dijo, así que habló con Brock Lesnar. Yo así lo interpreto. Ahora, ¿por qué estoy trayendo de vuelta este tema? Porque mucha gente está hablando, mucha gente ya ha estado teorizando de que el posible favor de CM Punk a Paul Heyman es traer a Brock Lesnar para hacer cagar a Roman Reigns. Personalmente a mí no me gustaría, yo no quiero que eso pase porque la historia entre Brock Lesnar y Roman Reigns terminó hace rato, pero canónicamente Brock Lesnar no podía retar en un combate a Roman Reigns hasta que perdiera su campeonato. Y Roman ya perdió su campeonato, hay vía libre, está justificado. Está justificado y además no tiene interacción con Roman Reigns desde el Raw post WrestleMania 39, donde iba a luchar contra él, haciendo equipo con Cody Rhodes, que terminó siendo toda esta wea. Fue uno de los peores Raws de la historia, pero fuera de eso, ¿puede que me traigan de nuevo a Brock Lesnar para luchar contra Roman Reigns en WrestleMania? Por favor no, yo no quiero que pase eso, no me gusta la idea, simplemente no me gusta la idea de que Brock Lesnar pueda volver para luchar contra Roman Reigns en WrestleMania de nuevo. Y tampoco es que lo vea probable, hay gente que lo menciona, pero no va a pasar. Si vuelve Brock Lesnar va a ser para luchar contra Gunther o contra Bron Breakker. No lo veo contra Roman Reigns, a menos que sea en una rivalidad contra Roman Reigns, tal vez de cara a SummerSlam. Pero en WrestleMania no, simplemente no. Roman va a luchar contra The Rock. Yo creo que es obvio. Y para terminar con este episodio de Firefly Podcast, una de mis cosas favoritas, por no decir mi favorita, de este último round. Después de 3 años, 2-3 años, Seth Rollins vuelve a ser heel. Seth Rollins vuelve a ser el villano que todos queríamos. Porque todos sabemos, todos estamos conscientes de que Seth Rollins, su pick es siendo villano. Podrás decirme, es que a mí me encantaban los trajes de Seth Rollins y cuando era un payaso. A mí también me gustaba. Yo siempre he faneado a Seth Rollins, pero hay que aceptar que es mejor como villano. Es mucho mejor como villano. No estaba en el extremo de ser infumable cuando era face, pero sí yo estaba deseando un Thornhill demasiado y finalmente lo tuvimos. O tal vez es un twinner, pero un twinner siempre es heel. Un twinner siempre es más heel que face. ¿Y por dónde va a ir? ¿Cuál va a ser su camino? CM Punk. Es bastante obvio, van a protagonizar WrestleMania, sea noche 1 o noche 2. Pero mientras, en estos pocos meses, antes del camino a WrestleMania, o mejor dicho, en este mes y medio, antes del camino a WrestleMania, yo creo que va a ir contra Sami Zayn. Yo veo en Royal Rumble un Seth Rollins contra Sami Zayn. O tal vez un Seth Rollins contra Jey Uso. Hay muchas posibilidades de que sea cualquiera de The Bloodline, la verdad. Me encantaría tener de nuevo un Seth Rollins contra Roman Reigns, pero lo veo más lejano, la verdad, en esta rivalidad contra CM Punk. Lo veo bastante lejano. Pero, no sé, es emocionante. Es emocionante ver de nuevo a un Seth Rollins con una actitud
no amigable, no payasesca, yendo directo por lo que quiere ir y siendo de los pocos que mantienen su palabra. Porque parece que ahora todos con Roman Reigns se están chupando pico. Parece que todos le están chupando el pico a Roman Reigns. Bueno, a mí me gusta Roman Reigns, no me vayan a malinterpretar. Pero no ha cambiado. Yo comparto la mentalidad tanto de Seth Rollins, de Kevin Owens, como de Drew McIntyre. Roman Reigns no ha cambiado. Roman Reigns simplemente quiere recuperar su poder y está utilizando a su familia para poder hacerlo. Apenas tenga la oportunidad, va a pegar el silletazo Roman Reigns contra su propia familia de nuevo y los va a tener esclavizados. Los únicos que mantienen su palabra son Seth Rollins, Kevin Owens y Drew McIntyre. Están en contra de Roman Reigns y lo van a estar por siempre. Nunca vamos a ver una reunión entre Seth Rollins y Roman Reigns, a menos que sean 10 años. Nunca vamos a ver a Drew McIntyre estrechando la mano con Roman Reigns. Nunca vamos a ver a Kevin Owens volver a luchar contra Roman Reigns porque ya pasó página. Esta es fácilmente una de las historias más interesantes porque involucra demasiadas rivalidades. Estar en contra de Roman Reigns, esta historia tiene tanto a Seth Rollins contra CM Punk como a Drew McIntyre contra el linaje, como a Kevin Owens contra Cody Rhodes. Es una de las historias que conlleva más rivalidades durante el año. Y yo tengo bastante fe, yéndome un poco del tópico de Seth Rollins, tengo bastante fe en que Kevin Owens va a destronar en Saturday Night's Main Event a Cody Rhodes, sea con trampa o no. Lo va a lograr. No sé, hay muchas historias que tengo muchas ganas de ver y todas están relacionadas con el odio a Roman Reigns. Yo tengo bastante fe en lo que se va a hacer. Y con eso yo me despido de este capítulo número 24 de Firefly Podcast. Nos vamos a ver la próxima semana en el capítulo número 25. Recuerden seguirme en este mismo canal, Colk Firefly Podcast, en Colk YouTube y en Colk Gamer, donde muy pronto espero poder estar subiendo video. Así que, poco más que decir por mi parte. Yo soy Colk. Nos vemos la próxima semana con el capítulo número 25 y con mis predicciones de Saturday Night's Main Event. Y yo ya me voy. Chao. Ah, y una cosa. Let me in.